Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos. Quiero saludarles en el amor del Señor y quisiera compartir una reflexión. Usted me acompaña a compartir esta reflexión acerca de la unidad espiritual. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde no solo tenemos guerras, terremotos, huracanes, sino donde estamos viviendo tiempos también donde la fe está sufriendo bastante. Estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios está sufriendo bastante, pues el Señor mismo lo dijo, que pasaría esto en estos tiempos. Y hay una de las cosas que hemos perdido, y es la unidad espiritual como iglesia de Dios. Y rápidamente quiero hacer hincapié en algo. La iglesia de Dios o la iglesia de Cristo es una sola. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y desde que fue constituida, desde aquella iglesia primitiva de los apóstoles, siempre ha sido una sola. Tristemente y lamentablemente, los hombres han dividido la iglesia de Dios. Lamentablemente se han dejado usar por la estrategia del enemigo, que es la división. Dios es un Dios de unidad. Él es Padre, está unido a su Hijo, está unido a su Espíritu, pero es uno solo, es uno. Vemos la manifestación de la unidad de Dios en la creación a través de un hombre y de la mujer, cuando dijo: ya no serán más dos, sino serán uno solo y para toda la vida hasta que la muerte los separe. La estrategia de Dios es la unidad, la estrategia de Satanás es la división, pues él mismo dividió arriba el cielo, dividió los ángeles, los puso contra Dios, dividió el hombre, lo puso contra Dios, y la estrategia de él siempre ha sido la división. Divide los hogares, divide las iglesias. Entonces estamos enfrentados en una situación donde no vemos el poder real de la iglesia, donde no vemos el poder que Dios le dio a su congregación, a sus fieles, a sus pastores y a sus líderes. Y es básicamente porque la iglesia está dividida, la iglesia está separada primero por letreros, por nombres de iglesia, por títulos, separada por creencias, porque lamentablemente no todos creen lo que dice la palabra. Separada por dogmas, por mandamientos humanos, aun cuando el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina. Hoy la iglesia está completamente dividida, pero a este país, a esta nación llamada Colombia, le urge contar con una iglesia unida, le urge contar con una iglesia que clame, que tenga un solo espíritu, un solo anhelo. Si usted estudia el libro de Hechos, amado hermano, amado amigo, amado pastor, la palabra de Dios dice que perseveraban siempre unánimes en la oración, perseveraran unánimes todos en la congregación, en el templo, en compartir el pan en sus casas, en cubrir las necesidades de todos. Estaban siempre unánimes, juntos, orando, clamando, y por eso ese avivamiento fue tan poderoso, porque había una unidad espiritual, un mismo espíritu, un mismo deseo. Y muchas veces hoy, ¿qué encontramos en diferentes lugares, en diferentes iglesias? Unos quieren tener la iglesia más grande que el otro, otros se autodenominan apóstoles porque ya no les es suficiente pastor. Y mientras la iglesia de Dios está dividida, el diablo está ganando terreno. No podemos permitir, amados hermanos y pastores, que Colombia siga bajo la corrupción, que Colombia siga bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de la violencia, de la corrupción y de todo lo que hoy estamos viendo. No puede ser, mis amados hermanos, que un país se revolucione con una visita de un papa, cuando nosotros sabemos que solamente Padre le llamamos a Dios. Él mismo lo dijo en el Antiguo Testamento, y solamente ante Él nos arrodillaremos. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie más va al Padre si no es por mí. Tenemos poder, iglesia, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de la fe, tenemos el poder que Cristo nos dio. Él dijo: mayores cosas que las que yo hice harán ustedes si creen en mí. ¿Qué nos está pasando como iglesia de Dios? ¿Hasta cuándo estaremos divididos? ¿Hasta cuándo creeremos que mi iglesia son los únicos que nos salvamos? La iglesia del X no. Iglesia de Dios, despierte. Colombia necesita tu oración, necesita tu unidad. Colombia te necesita con urgencia. Hay almas que se están perdiendo mientras nosotros estamos divididos. Aquí no se trata de quién tiene la unción más grande, no se trata de quién tiene el poder más grande, o cuál es el más santo, o quién va al cielo. Se trata de quién realmente hace la voluntad de Dios y quién realmente se comporta como un verdadero cristiano. El apóstol Pablo les dijo: deseo que se comporten como es digno del evangelio y que estéis unánimes en un solo espíritu. Si nos unimos como iglesia,
una sola creencia, creer en la palabra de Dios y a Dios, una sola doctrina, la sana doctrina que es la palabra de Dios, y nos unimos a nuestra oración, le aseguro que Colombia va a ser diferente, que vamos a echar fuera la corrupción, la violencia, la pobreza y la miseria en que vivimos. Si no lo hacemos y seguimos divididos, seremos tristemente otra Venezuela y seremos tristemente otro país que tuvo una buena intención o que tuvo una promesa de Dios y que simplemente no dejó el orgullo, no dejó el pecado, no dejó la vanidad, no dejó las cosas que nos separaban de Dios. Es tiempo, pastores, de predicar la palabra como está escrita. Es tiempo de dejar de mandar gente al infierno por no predicarles la verdad, por esconderles el mensaje. Es tiempo que saquemos nuestro corazón de lo material, de la vanidad. Dios no nos llamó a ser ricos, Dios no nos llamó a estar preocupados de riqueza. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Jesucristo no andaba en limusinas ni en los mejores camellos. Fue un hombre humilde que vino a hacer la obra del cielo, a traer el reino, la salvación, a traer el perdón de pecados, a traer sanidades, prodigios y milagros. Él nos dio el ejemplo cómo debemos comportarnos en esta tierra. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a humillarnos y provocar un avivamiento. Anímese. Le invito a que sea parte de aquellos que estamos pidiendo, orando en los montes, en las noches, en nuestras iglesias, que estamos ayunando porque amamos este país y porque no queremos vivir la desgracia que han vivido otras naciones. Es tiempo de pararse en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua por la cual debemos caminar. Que Dios te bendiga.